Bueno, como se señaló en la entrevista de Vicente Espinosa, hay una cosa bien extraña en este país, que es que entre el 60 y el 80% de la población se considera de clase media. Sin embargo, este es uno de los países más desiguales del planeta, con un Gini muy elevado. Es decir, la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres es una de las más grandes dentro del sistema internacional. Entonces, es un poco una paradoja respecto a la definición de la clase media, de cómo puede existir un centro tan abultado en términos de subjetividades y de identificación, si es que la distancia entre los ricos y los pobres es tan fuerte en este país. En realidad hay muchas formas de analizar la clase media. Creo que para complementar también la entrevista que se hizo a Vicente Espinosa, se podría decir que el elemento como más central ha sido el aumento de los sectores populares, de los sectores medios en cierta medida, con la baja de la pobreza en este país desde el final de los años 80 hasta hoy en día, que al tener menos pobres, lógicamente se abultan los sectores medios, pero más por su parte de abajo. Eso sería como uno de los cambios principales, pero efectivamente no se experimentan grandes transformaciones de la clase media en los últimos 20 años. A cambio, las grandes transformaciones se han dado, más bien como se señalaba, entre el periodo anterior hasta los años 70 y con los cambios que se instituyen con el nuevo sistema neoliberal, se pasa a otra clase media y sobre todo a otras clases medias. Eso es un poco como la conclusión general de que antes existía una clase media con identidad de clase media, y con las transformaciones de los años 70 y 80 lo que tenemos hoy en día son distintas capas de clase media. Entonces uno puede analizar lo que es la clase media en los últimos 20 años con una serie de elementos, y eso es un poco la dificultad de caracterizar ese centro de la sociedad chilena, porque parece más fácil decir quiénes son los pobres o decir quiénes son los ricos, pero ahí definir lo que está en el medio muy complicado, porque las cifras cambian según el tipo de enfoque que uno usa. Si uno, por ejemplo, usa como criterio los ingresos, uno puede desdibujar dos grandes grupos dentro de la clase media: uno en torno al promedio del ingreso en el país, que sería como 570.000 pesos, y otro en torno a la mediana del ingreso, que es una medición bastante más real, porque toma en cuenta la cantidad de gente sobre el 50% del ingreso y debajo de ese 50%, y esa segunda medición indica que hay una clase media alrededor de 450.000 pesos como ingreso familiar. Entonces eso nos desdibuja una clase media baja y una clase media alta, que en realidad están en una situación de precariedad un poco distinta, pero es uno de los elementos interesantes respecto de la clase media en Chile, de que no tiene la seguridad que pueden tener los sectores altos por tener patrimonio, y tampoco está en la sobrevivencia en la cual pueden estar los sectores populares. Sin embargo, en Chile, siendo el aparato social o el aparato de protección social tan limitado, son sectores que siempre, los sectores medios, cualquiera sean estos, medios o bajos o altos, dentro del sector medio, enfrentan cierta precariedad a lo largo de su vida, en el sentido de que no hay una buena protección ni respecto de la cesantía ni respecto de las enfermedades. Entonces, desde el punto de vista del ingreso, es un grupo muy cerca en realidad de los sectores populares. Vemos que no son grupos que alcanzan el millón de pesos como ingresos. Después se puede usar muchos otros criterios para hablar de la clase media, como el nivel educacional. Uno podría decir que la clase media actual, y eso está aumentando, que a lo mejor podríamos medir ahí una diferencia respecto del inicio de los años 90, de que la persona de clase media en general tienen educación media terminada, pero el acceso a la universidad ya es como para otros sectores. Y después uno puede usar muchos otros elementos, que es justamente lo que nosotros estamos investigando en nuestro equipo de investigación del proyecto Anillo, tomando en cuenta nuevas tendencias que existen hoy en día en la estratificación social en Chile, en especial el ingreso de la mujer al mercado laboral de manera más masiva. El impacto de la regionalización en este país, porque el aparato productivo está muy diferenciado según las regiones del país, y una serie de otros elementos
que permiten tener como una visión más fina respecto de lo que ocurre dentro de los sectores medios. Así que, según los criterios, en realidad uno puede decir que la clase media abarca hoy en día entre el 20 y el 45% de la población chilena. Y eso esperamos muy pronto tener resultados que permitan caracterizar precisamente no solamente la clase media en sí, sino que cada uno de los sectores o de las capas que la constituyen.